Amigos, amigos, una edición más de Daniel Fajardo presenta por el simple hecho de platicar con alguien sobre un tema interesante y el día de hoy estoy con Olga Yabur. ¿Cómo estás, Olga? Hola Daniel, muchas gracias, muy bien, muy pues feliz de estar en este espacio y poder compartir con todos los que nos ven y nos escuchan pues estos conocimientos y esta experiencia. Sí, pues además muchísima experiencia porque pues tienes ya varias décadas, tampoco tantas, y pues no decir, oye, pues cuántas décadas, pero sí, ya son por lo menos un par de décadas dedicándote un poquito a esto. Oye, cuéntanos un poco de tu experiencia profesional para que todos nuestros amigos empiecen a escuchar un poco acerca de ti. Bueno, yo soy licenciada en psicología, tengo pues especialización en acción sin daño, que es un enfoque de trabajo con proyectos para tener una mirada de empoderamiento y de ética con comunidades. También tengo una maestría en intervención social y mi experiencia pues ha sido en las diferentes problemáticas sociales y luego la vida me lleva a el ámbito también universitario donde he desarrollado investigaciones con adolescentes y los riesgos que ello implica, específicamente con la parte pues de suicidio y su prevención. Y ya luego pues doy un paso de cambio en mi vida y llego a México y aquí pues estoy hace 3 años también como docente universitaria, pero también con un paso más firme y contundente de mi independencia y creo una metodología basada en la terapia breve y genero como un canal de trabajo en línea con una metodología Conecta Contigo, con técnicas de mindfulness y programación neurolingüística y pues también en términos presenciales pues estoy en expansión. Entonces Ujú. es a grandes pues rasgos mis 21 años de experiencia, obviamente muy entregada, muy apasionada, sin dejar de estudiar y lo más importante, sin dejar de trabajar en mí misma, que es como la base para poder hacer un trabajo más ético y más de impacto con los grupos y las personas con las cuales he trabajado. Claro. Oye, a mí me encanta esto de trabajar con la mente y además hay muchos caminos porque la mente es sumamente compleja y afortunadamente cada vez tenemos como más metodologías para tratar de abarcarla. Pero es interesante platicar acerca de lo que es la programación neurológica o neurolingüística, la que tú manejas. ¿Cómo Sí, es? la eh, programación Ujú. neurolingüística. ¿Cómo es esta? O sea, porque ahorita vamos a hablar de la reprogramación, que es lo interesante, ¿no? Pero para Claro, nuestros amigos, vamos en la base, ¿no? ¿Qué sería la programación neurolingüística? sí, teniendo en cuenta que nuestra mente o la mente de ese niño o de esa niña llega pues sin una experiencia directa como tal, ¿sí? Los 9 meses que vivimos en el vientre de nuestra madre, pues prácticamente se nos borran, entre comillas, y ya empezamos a tener las experiencias en los primeros 5 años, porque los primeros 5 años son fundamentales. ¿Para qué? Para generar una base emocional. Entonces, ahí empieza el cómo habla mamá, cómo nos nombra, cómo entran las diferentes personas a crear vínculos y eso marca nuestra parte emocional y mental. Entonces es importante en esos primeros años generar como esos vínculos de seguridad y de confianza para que ese niño y esa niña surja con una base sólida. En las investigaciones que te comento que realicé con adolescentes, algo fundamental era saber que en la infancia sí o sí teníamos que tener dos bases, que es amor propio y confianza en sí mismos con nuestros niños para que en la adolescencia tengan más protección frente a los riesgos normales de la vida. Ujú. Entonces, una programación es cómo nombran, cómo tratan y cómo se ve ya luego de una interacción de 7, 8 o 10 años de un niño y de una niña, el mismo, cómo lo nombra la familia, cómo se siente, que ya vamos mirando conceptos como lo que es la autoestima, el autoconcepto, la autoimagen, que es esa mirada de quién soy yo, cómo me veo, cómo me ven los demás, Ujú. cómo... Entonces esas son las primeras programaciones que se nos hacen las personas que están
viviendo una experiencia con nosotros, ya sea mamá, papá, ya sea solo mamá, ya sea solo papá, abuela, tíos. Las personas de la red de los primeros 5 años y los primeros 10 años marcan lo que es la programación en nuestra mente y en nuestro corazón. Bueno, qué interesante. Fíjate que platicando alguna vez con otro especialista de crianza, hablábamos un poco de que lamentablemente los papás no tenemos proyectos con nuestros hijos. O sea, simplemente vamos coexistiendo y vamos aprendiendo con ellos, pues, la relación conforme van creciendo, sus necesidades. Pero ahorita mencionaste unos puntos bien importantes, ¿no? Por ejemplo, el amor propio, la seguridad, que son temas Ujú. que como papás yo creo que sí deberíamos tener un plan, porque como dices, lo estamos programando a nuestros hijos mediante la forma en cómo dialogamos con ellos, cómo platicamos, les estamos dando las semillitas de lo que será pues, obviamente las bases para su vida, la forma en cómo se van a ver, cómo van a interactuar con los demás, cómo van a soportar esta turbulencia llamada adolescencia, que pues ahí todo viene ahí de golpe, ¿no? Pero pues qué importante Sí, porque te digo, lamentablemente muchos papás no tenemos como tal un plan, o sea, no pensamos como qué nos gustaría abonarle a nuestros hijos en lo que es la parte de sus, ¿cómo decirte? Pues de su amor propio, de su autovaloración. claro. No O lo hay, sea, ¿no? O a así veces como, tenemos un poco de miedo, a lo mejor por el tema de su propia personalidad, como que queremos dejarlos libres para que no los tengamos ujú, que moldear, pero pues, supongo que sí debería haber un grado de participación. claro, porque es la conciencia que tú tienes para poder saber qué acciones haces para en verdad alimentar o fortalecer el amor propio en tu hijo o en tu hija. Ujú, Entonces él dice, pues él sabe que yo la quiero, pues porque le doy las cosas que le doy, pero no es así solamente. Hay que en verdad tener, como tú dices, un poco más de conciencia o de plan o de enfoque o de proyecto para lograrlo, porque pues nos damos cuenta que simplemente, como tú dices, coexistiendo no es suficiente, que ujú, las problemáticas ya se nos vienen en cuanto a las problemáticas, obvio, sociales, como también las problemáticas en salud mental y pues ya todo lo que implica el comportamiento humano, que es pues lo que vivimos de delincuencia, de todo lo que implica de pronto el perderse como seres humanos dentro de su propósito de vida. claro. Ahora vamos a Entonces, comenzar a platicar el tema real al que nos citamos, porque obviamente voy a dar una introducción, que es la parte de la reprogramación para precisamente pues, ayudar a cicatrizar todas estas heridas. Pero antes me gustaría que nos platicaras, para quienes están viendo la entrevista en este momento, redes sociales, donde te pueden localizar, que pues, se va a poner bueno y pues, también para que ya lo claro. estén anotando, ¿no? Entonces, sí, teniendo en cuenta que pues soy una psicóloga que tiene esa formación y esa experiencia, pero como también la mirada conjunta de las dimensiones de la vida. Entonces, la idea es, por ejemplo, mi metodología de Conecta Contigo implica un trabajo no solamente de que me vengas a contar y con palabras, sino ir más profundo a tu mente para poder sacar y reprogramar todo eso. Entonces, mi página web, tengo una página web donde explicamos pues qué implica lo físico, lo mental y lo emocional. Es www.d de dedo, y de yate, o de Olga, global.com. Mi Instagram es wolgayaur. Y pues es allí donde tengo pues como la información o la plataforma para poder hacer un trabajo de impacto, que es lo más importante. Y no es impacto solamente durante el tiempo que tienes las sesiones, sino es también después, que ya tengas como esa estructura interna para poder manejar las situaciones y poder conocerte más de ti mismo. Mi postura está más relacionada con ser un espejo psicológico Ujú, más que un diagnóstico, más que un punto de quién es el bueno, quién es el malo, quién tiene la razón, quién no. Es más como un espejo para encontrar las fichas del rompecabezas y avanzar. ujú. Como te decía, yo actualmente estoy viviendo acá en México. También pues mi número para poder hacer una consulta o poder también recibir una asesoría es 984-166-0163.
y poder tener como una mirada más amplia de nosotros mismos, no esperar que de pronto llegue una crisis, aunque una crisis siempre llega a movernos, Claro. a que veamos y a que pues podamos avanzar en nuestro crecimiento personal. Entonces, Daniel, dando espacio y avanzando en el tema que nos convoca hoy, como es la reprogramación de esta programación inicial que ya pues les comenté, es saber que tenemos y pues que las personas también se han dado cuenta en las redes sociales 5 heridas, donde si tú me preguntas, Olga, ¿hay alguien en este planeta Tierra que no tenga esas 5 heridas emocionales? Yo digo no, porque todos hemos sido estructurados por otros seres humanos, también imperfectos, que no tuvieron la suficiente conciencia, que marcaron algo en ese niño o en esa niña que generó una herida emocional, que es Ujú, diferente obviamente a un trauma. Y las heridas emocionales, pues como hemos sabido, estamos hablando del abandono, del rechazo, de la traición, de la humillación y de la injusticia. ujú, Y sabemos que a su vez esas heridas, como no pueden estar así abiertas totalmente y expandidas, pues a través de los años nos ponemos una máscara, porque pues la herida no está cicatrizada, pero la ujú, herida tiene que taparse, porque pues la mente no soporta tener la herida abierta. Entonces, la máscara que se utilizan frente a las heridas, entonces aquí vamos a hacer como una mirada general de las heridas. En el abandono, la herida que buscamos es la dependencia emocional para poder solventar ese vacío de esa persona que no estuvo con nosotros en ese momento. ¿M? En la herida de rechazo es esa máscara de un masoquismo de sentirnos menos, de sentirnos poco, de sentirnos víctimas, de sentirnos que definitivamente no nos tienen en cuenta. Entonces, como que la mente va siempre a el rechazo, no me aceptan, no me miran, estoy solo, en las diferentes esferas de la vida. En la parte de la humillación, también se da esa parte de querer tener el control de esas situaciones que precisamente nos sentimos vulnerados o queremos demostrar que sí somos capaces. Esa humillación muchas veces la vivimos cuando tenemos padres muy fuertes a la hora de castigarnos o corregirnos o señalarnos como qué es lo correcto y que utilizaron palabras que quizás en ese momento eran normales, pero que efectivamente dejaron una marca en nosotros. ¿Sí? Entonces esas humillaciones llevan a que tengamos luego una máscara de control y de protección frente a sentirnos también poco valorados. Ya luego una herida de injusticia y que es la máscara de ser muy rígidos, poco flexibles. Las cosas son así y punto, o sea, no cambio de parecer y ujú. trato de tener todo muy bajo control. Si hay algún cambio de, de hora o de fecha o algo inesperado, a pesar de todo lo que tengo organizado, tener un fuerte choque conmigo misma o con los demás porque se me activa un poco la herida. Y ya la traición también es una herida que busca también tener el control. Y eso lleva a que al ser muy controladores, entonces yo siempre vea que me pueden hacer daño. Entonces, para que no me hagan daño, lo tengo todo bajo control. ¿Mm? Ujú, Entonces, bajo esas 5 heridas vamos a mirar cómo vamos a cicatrizarlas o reprogramarla. En el abandono, algo importante del abandono es eso, ese anhelo de ese cariño, de ese afecto que no lo tuvimos como quisimos tenerlo, ya sea en palabras, en hechos, en presencia, en calidad de tiempo con nuestros padres, en que de pronto existía alguna rivalidad con algún hermano y que nos quitaron como esa atención. Entonces, la cicatrización de esta herida se da reprogramándonos, sabiendo que podemos ser nuestros proveedores emocionales y teniendo una base dentro de nosotros mismos. ¿Y ujú. cómo se hace eso? Teniendo ese punto de encuentro
donde no es la relación que tuve con mamá, que tuve con papá, sino que ya he crecido y me encargo de mi niño o mi niña interna y yo soy mi propia proveedora emocional. Suena como que fácil, pero es un trabajo. Tampoco yo no puedo decir, Dani, que vamos a durar 2, 3, 5 años haciéndolo. No, precisamente las técnicas y la metodología que yo he diseñado se hace de una forma rápida, segura y profunda, Ujú, pero claro está, la persona tiene que tener la voluntad y la apertura también de soltar el abandono y quererlo cicatrizar creando su propia estructura y ya ujú. no estar con la postura de ese niño abandonado, Exacto. sino ya haciéndome responsable de eso que pues ya no pasó, pero yo misma me lo doy. Sí, ¿M? y tiene Entonces sentido, o sea, de repente desarrollar o sea, hay que soltar, ¿no? Definitivamente hay que lo, soltar. lo que nos quedó como cicatriz y la causa de la cicatriz, si nosotros lo tenemos en el presente, nada logramos, o sea, ya es algo que sucedió en el pasado y lo venimos arrastrando y lo venimos arrastrando, ¿no? Pues yo creo que sí, efectivamente, el primer paso, soltamos, ¿no? Y de ahí, pues ¿a quién más tenemos? Pues a nosotros mismos. Si nosotros mismos, si realmente hubiéramos tenido ese pasado, vamos a pensar, favorable hacia nosotros, hubiéramos tenido una enorme capacidad de amar. Pero esa Claro, capacidad de amar, ahí está. O sea, el ser humano tiene una capacidad de amar impresionante. Entonces, pues, sí, simplemente es aceptar, bueno, no lo tuve, esto no es un impedimento para que yo en mi propia capacidad de amar pueda empezarme a amar a mí mismo, ¿no? Y no suplir eso del pasado, sino pues, empezar en mi presente a cubrir mis propias necesidades. exactamente. Teniendo en cuenta, Daniel, que estas heridas, pues a todos nos suceden, sin excepción, Ujú, independiente del hogar, de la nacionalidad, si nuestros padres hacen parte del mismo país o de países diferentes, nos suceden por la misma base que tenemos como seres humanos y es ahí donde nosotros también podemos darnos cuenta que sí podemos también crecer emocionalmente, porque así tengamos 30, 35, 40 años, si no logramos dar un soporte de nuestra parte emocional, siempre vamos a seguir como arrastrando esa herida. Y esa herida se ve en la pareja, en nuestro ámbito laboral, esa herida se refleja en cómo nos relacionamos con el dinero, o sea, en las diferentes dimensiones de la vida estamos implicados, ujú, pero no todos estamos dispuestos a romper el cascarón, porque uno de los primeros pasos es identifiquemos. Entonces, ay, sí, yo siempre estoy tratando de dar bastante porque quiero que me vean, porque quiero dar más. Entonces, bueno, ahí ya empiezo a darme cuenta qué tipo de herida tengo. ujú, Identificamos, luego aceptamos. Luego de aceptar, viene un punto de soltar y liberar, porque todo no lo podemos cargar. Y ahí viene otro paso de la reprogramación, es rendirnos a lo que no entendemos. ujú. Porque muchas veces nos aferramos y digo, pero es que yo necesito saber por qué se fue. Yo necesito, o sea, ¿cómo voy a perder? Ujú, ¿Cómo? O sea, esta persona me hizo tanto daño, me lastimó, yo era una niña. O sea, no acepto esto. O sea, ¿cómo yo cómo voy a soltar eso que me lastima? Pero entonces hay un punto donde sí hay que rendirnos a lo que no entendemos porque no siempre encontramos como eso que nos va a dar el suficiente alivio emocional, porque a veces las personas dicen, pues que yo en última no sé lo que en verdad me va a dar la tranquilidad para ya dejar de pensar en eso. Pero es como un como un cuarto de tortura psicológica donde si no entrenamos nuestra mente nos lleva a seguir estando en ese cuarto de tortura psicológica, en un pasado que ya no existe. ujú. Sí, sí. Entonces ahí viene el soltar y el liberar para luego reconciliarnos, porque no, la herida sigue abierta si tenemos polarización mental. Él es malo, él es malo, él es malo, él fue el malo, ella es una mamá cruel,
es una mamá, porque pues tenemos situaciones, o sea, los padres que en verdad, pues, por ejemplo, situaciones de abuso, situaciones de exceso de consumo de sustancias psicoactivas, situaciones donde literal la mamá dejó al niño de 3 4 años con la abuela y se fue a trabajar y pues ese vínculo se perdió y volvió a aparecer a los 17 o 18 años. O sea, son historias de verdad que pues si uno mira, pues sí hubo de verdad pues un abandono, o sea, hubo fuertes historias, pero ahí depende si la persona quiere de verdad darle un orden y un amor más comprensivo y compasivo a su historia del pasado o sigue aferrado al dolor, la tristeza y la rabia. Ya es una decisión Sí, de amor a fin propio. de cuentas sí, son decisiones de nosotros mismos. Muy bien, entonces ahorita ya nos platicaste el método, a grandes rasgos, obviamente que es el que trabajaríamos contigo. Ya vimos el trabajo que haríamos con la primera herida. ¿Qué pasa con las otras cuatro? Cómo se trabaja? Entonces, en la segunda herida, por ejemplo, que es el rechazo, la cicatrización viene a través de la aceptación de tal como eres, Ujú, porque precisamente se abrió esa herida. ¿Por qué? Porque la mamá, sí, yo no quería tener ese hijo y pues lo tuve, pero pues hay un tema de base de rechazo. O cuando nació hubo un tema también donde esa madre perdió el trabajo, esa madre vivió una separación. O sea, hay muchas historias que están implicadas en esos primeros momentos de nuestros nacimientos y pues ahí viene como ese rechazo o ese punto donde nuestros padres lo hicieron y ahí viene la cicatrización de nosotros aceptarnos a nosotros mismos tal como somos. Si ujú, nosotros logramos un trabajo grande en ese valorarnos y volver a tomar nuestra dignidad, cicatrizamos la herida de rechazo y ya no estamos viéndonos como que somos como la oveja negra o el bicho raro o el que nadie nos quiere o que el mundo es muy cruel y no hacemos parte de él, ujú. Es súper sino interesante ya, aceptar pues lo que somos, independientemente del contexto, lo que haya habido, pues yo incluso no soy responsable de todo eso, ¿no? Fíjate, yo nací, o sea, exactamente. mi historia es la mía, ¿no? Entonces no asumir como esas otras causas o consecuencias que rodearon pues todo lo que haya sucedido, porque pues, en realidad mi historia comienza en el momento en que nací, ¿no? En el momento en que pues, yo tomo mis propias decisiones. Claro, y hay un punto donde viene como lo que traen, lo que hicieron nuestros ancestros, luego viene como lo que transmite nuestro padre, lo que transmite nuestra madre, y ya luego es como la punta de un diamante que es ya lo que nosotros somos, lo que venimos a ser más auténticos, lo que es nuestra también, nuestra individualidad. Ujú, Entonces, eso también es importante tenerlo claro a nivel de nuestra mente, porque a veces decimos, somos la sumatoria de nuestros ancestros, claro, somos nuestro padre y nuestra madre una mezcla, pero también tenemos nuestro propio punto, nuestra forma de ver, nuestro punto, y ahí es cuando empezamos a crecer mentalmente. ujú, ujú. Así es. ¿Mm? Sí, En- adaptándonos y avanzando, ¿no? Ujú. Y la tercera, Exactamente. cómo se trabaja? La tercera, cicatrización, teniendo en cuenta que la herida es la humillación, es precisamente el construir un proceso donde yo tengo un filtro para saber cuáles son esas palabras que en verdad yo debo tomar como propias y cuáles las debo dejar Ujú, pasar, teniendo en cuenta que hay sembradas semillas muy tóxicas o muy de mucho maltrato en la mente, ¿cierto? Porque hay dolor, hay rabia, hay tristeza, hay queja y mucha crítica. Al niño o a la niña humillado lo criticaron mucho. ujú, Entonces, también está como muy desdibujado, ¿sí? Porque se creyó lo que le dijeron. Por ejemplo, castigos donde decían, es que sí me castigaron por todo un año. O castigos donde eran también físicos. Entonces, el punto es el que la mente se vuelva a activar y a sincronizar entrenándola con confianza sobre sí mismo y sus capacidades.
porque la persona que fue humillada cuando pequeña luego saca mucho potencial luego porque necesita reafirmar eso, su capacidad porque fue humillado. Pero luego, si no logra hacer esa cicatrización, va a estar en un sinfín todo el tiempo tratando de qué, de demostrar que sí es capaz, de que lo reconozcan, de que lo hace bien, de que lo vean, porque todavía en su mente está las palabras de ese papá que le dijo, tonto, bobo, bruto, usted cerrado, todavía está acá, esa voz de papá, así afuera lo hayan reconocido en el trabajo, haya salido con un gran nivel en su maestría o en el trabajo lo hayan ascendido, pero todavía no ha reprogramado la voz. Entonces tiene que seguir tratando de demostrar que tiene capacidades. Entonces, cuando tú reprogramas la voz y cambias eso que te dijeron, te criticaron y que ya empiezas a tener más seguridad y ya puedes fluir más y ya puedes recibir más elogios y ya puedes saber de tu potencial y llegan más oportunidades a tu vida. Bueno, qué interesante. Y como bien mencionas, nadie está exento a esas críticas, nadie está exento a todo lo que dijiste. Pues para bien o para mal, a lo mejor el papá pues, más estricto, pues de repente sí, o sea, tratando en su buena intención de educar, pues programa ciertos estereotipos, ¿no? No seas tonto, no seas tal, o sea, como tratando de alertar, como para cambiar un cambio de visión, actitud. Pero como estamos en esa etapa en donde pues todo lo absorbemos y va conformando nuestra configuración, Exactamente, pues, o sea, ya no sabemos también desde la perspectiva, es que es difícil, por ejemplo, decirle a un niño, no, no seas tonto, ¿no? Yo, pues, desde mi perspectiva, por la experiencia que tengo, él sin la experiencia lo absorbe, ¿no? Y lo interpreta de una forma bien diferente a la que yo como adulto lo estoy diciendo. Entonces, no sabemos cómo exactamente. el niño lo está programando, cómo está generando esas conexiones como para entender o darle sentido a lo que me estás diciendo y pues, de ahí se forma esa programación, ¿no? Exactamente porque en esos primeros años son las primeras cintas que se Ujú, graban y esas cintas vuelven a repetirse, claro, porque quedan más en el inconsciente y aparecen y aparecen y aparecen. Entonces, por eso yo te decía que cuando en términos de la metodología que he diseñado, no me podía quedar en la palabra hablando, o sea, no me podía quedar en el discurso donde el consultante me cuenta lo que le dolió del padre o lo que le dolió de la madre y ya, porque quedamos en un punto, tenemos que ir más profundo que es a través de los ejercicios de mindfulness para ir donde no pierdes la conciencia, pero ujú, tampoco estás totalmente dormido, ujú. sino en un término donde el cerebro baja la resistencia y ahí podemos ya ir más profundo y dar las pautas para reprogramar Ujú, y sacar primero lo que no sirve, lo que tienes que soltar de ese dolor, de esa traición, de esos reclamos, de esas quejas y poder integrar esa nueva reprogramación. ujú, Esas frases cortas que van a llegar al fondo y que van a quedar instaladas en el fondo para que ya luego te puedas sentir más tranquilo, más confiado, más seguro. Y pues hay donde dice, pues ya veo a mi papá como con otra cara, como que ya no estoy pendiente si ya a mis 40 años me saludó o no me saludó, o si ya me volvió a preguntar por lo mismo que antes me molestaba tanto. O sea, ya lo veo desde otra mirada, porque ya se dio ese cambio, ya no es la herida la que está queriendo ser sanada. ujú. Qué interesante. Oye, ¿y la cuarta cuál es? ¿Cómo se Y la maneja? cuarta es precisamente esa herida como es de injusticia. Entonces es una herida que su cicatrización es lograr la flexibilidad mental, porque recuerda que la injusticia es que pague, que sufra, que es cuando muchas veces dicen, pero pues esta persona ya está en la cárcel, pero yo sigo llorando, pero Ujú, yo sigo reclamando, pero ya tiene una condena, pero nadie me va a devolver, por ejemplo, a ese ser querido. Entonces, pero seguimos qué? Ahí, aferrados.
para cicatrizarla hay que flexibilizar la mente. Hay que dar un paso de, volvemos ahí al punto de soltar y liberar y de renunciar a lo que no entendemos. Ujú, Una situación de abuso sexual, ¿cómo entendemos que esa persona no debió tocar a ese niño o esa niña de 4 o 5 años? O sea, hay un punto donde la razón no logra tener claridad y ahí se nubla y vamos a dónde? Al salón o al cuarto de la tortura, que es el sobrepensar, el volver a buscar una razón, el volver a tratar de encontrar una solución. ujú, ¿Mm? Entonces, el flexibilizar la mente se logra cuando se entrega para, digamos, por cierto tiempo y se puede reconstruir y deconstruir esos paradigmas de, por ejemplo, todos los hombres son unos abusadores. Si tú tienes eso dentro, ujú. entonces hay que romper ese paradigma para flexibilizarte y ya integrar otro, porque si no, siempre vas a estar que puesto. Y si tú me dices, Olga, uno cree que hay personas que quieren quedarse con la herida abierta, sí, hay un punto como que de terquedad, como de que cada momento es de cuando la persona diga, bueno, ya estoy listo para dar ese paso o de verdad quiero hacer un cambio en mi vida y no solamente que afuera o externamente son los responsables de lo que yo estoy viviendo emocionalmente. Ujú. Muy interesante. Entonces, Sí. el poder flexibilizarse es saber que debo seguir aprendiendo, que sigo ejercitando mi cerebro, que puedo cambiar de paradigmas, que puedo generar hábitos saludables, que puedo identificar cuando algo estoy aferrada o resistida y también puedo sortear las diferentes situaciones y soltar y liberar. Es como que la injusticia es una gran roca que yo tengo ahí como muy fuerte. Y la cicatrización es empezar a flexibilizar, a soltar, a ver las cosas desde otro punto diferente al que yo tengo. Sí, pues es la parte del aprendizaje. O sea, al final de Sí, cuentas, las cosas sucedieron y el hecho de, nuevamente, o sea, como tú dices, ¿no? Nos anclamos en ellas. Anclados, pues simplemente lo único que estamos haciendo es reviviendo y reviviendo, reviviendo el momento, ¿no? Tratando, precisamente yo creo que cuando lo revives tanto, pierdes esa parte como de entender, sino que ya te metes a la dinámica del castigo. O sea, en cambio, cuando simplemente la observas, la analizas, aprendes, avanzas indiscutiblemente, porque pues, ya al obtener el aprendizaje de eso, no tiene caso estar ahí. Entonces tendrías que exacto, avanzar forzosamente. Entonces creo que es una buena parte, o sea, flexibilizar es aprender, o sea, tratar de sacarle, pues no voy a decir lo bueno, porque pues, también puede haber situaciones muy graves y la gente puede decir, ay, sí, lo bueno de... No, pero por lo menos, pero sin sí, integrar, dar claro, sentido, ¿no? O sea, bueno, pues esto ya sucedió, ahora, ¿qué sigue, no? O sea, ya esto me marcó para esto y ahora cómo voy a seguir mi vida, o sea, cómo voy a utilizar esto que me sucedió, ¿no? Como tú decías, pues para fortalecerme, para avanzar, no sé, son múltiples caminos que como bien decíamos, pues son decisiones de nosotros. O sea, a fin de cuentas, pues, nosotros vamos a decidir, ¿no? Todas estas conclusiones, ¿qué hacemos con eso? Que ese es el paso importante. Y el último, el quinto, ¿cuál sería? el quinto es precisamente la traición. La cicatrización es esa danza con la vida en cuanto a, a una gratitud por poder tener ese amor propio, Ujú, porque la traición es siempre, ese padre, esa madre no me miró lo suficiente y no me dio ese amor que yo quería. Le prestó atención a otro hermano, precisamente se divorció y se fue con otra persona, yo ya dejé de ser la niña de los ojos de ese papá y entonces ahí me siento traicionada. Entonces el cicatrizar es precisamente poder tener la claridad de lo que eres, el poder cicatrizar esa parte de tu valor independiente si tu padre
en ese momento no estuvo o no te dio el lugar y dártelo tú mismo con el amor propio. Entonces, al lograr cicatrizar las 5 heridas, Daniel, ¿qué vamos a tener? Una estructura mental, porque ya no somos los niños demandantes. Yo ya no estoy diciéndole a mi pareja, ¿por qué no me has dicho que me amas? Yo ya no estoy diciéndole a mi jefe, oye, ¿por qué no me has reconocido el excelente trabajo que hago? O simplemente se lo digo y no lo hace o cambio de trabajo. ¿Mm? Cuando tengo la estructura mental, ya tengo dos bases, que es el amor propio y la confianza en nosotros mismos, que eso para todo lo necesitamos, ¿sí? En cualquier momento de nuestra vida recibimos críticas de cómo lo hacemos, de si lo hacemos bien o no, pero en qué medida tenemos esa claridad de siempre confiar y seguir adelante. Ya luego de tener la cicatrización de las heridas, la estructura mental, amor propio, confianza, un componente fundamental, Daniel, considero que es la dulzura. Y eso implica a mujeres y a hombres. Ujú. Esto no es de solo mujeres, Sí, sí. sino eso es también de poder en verdad dar un paso diferente de nosotros como seres humanos. El ser dulces, el ser el saber que, claro, sí, nos equivocamos, pero no nos hagamos como tan duro o no nos empujemos más al abismo, sino por el contrario, tengamos una actitud más comprensiva, más compasiva, más solidaria y más como de cooperación con el otro, que de pronto no está viendo eso que nosotros vemos y que también necesita avanzar. Sí, Y por último, sí, adelante. el fluir con la vida, el vivir en el presente, porque ya con las 5 heridas, yo ya el pasado lo tengo integrado, el futuro, como tengo mi base de estructura emocional, de amor propio, pues el futuro va a ser algo genial porque siempre voy a traer cosas hermosas o al menos sé que sí hay problemas normales, pero lo sé sortear, ¿sí? Ay, que se me pinchó la llanta, bueno, listo, entonces pues lo tomo, me puedo enojar, sí, puedo estar un poco triste, pero es tránsito, lo puedo gestionar más fácil, puedo ser más resiliente. Claro, sí, perdí a mi madre, pero si yo ya tengo una base, pues hago mi duelo, tengo una visión trascendente de ella y así sucesivamente puedo llevar o sea, sí podemos hablar de que puede haber un balance a nivel mental, sí podemos hablar que hay como salud mental y pues considero que una estructura como reestructurarnos mentalmente, construir y solidificar nuestro amor propio, nuestra confianza, endulzarnos y generar el flujo de la vida o la danza en los diferentes niveles de conciencia que constantemente debemos estar avanzando. Si tú me dices, Olga, si tienes 80 años, estás aprendiendo, creciendo, yo digo, sí, sí, la idea es que todavía me funcione Ujú. la cabecita y así tengamos 80 años, siempre tenemos que tener apertura de conocernos a nosotros mismos para ser mejores y avanzar. Oye, qué interesante y me encanta porque es un método fruto de la experiencia, de los años de estar tratando a la gente y sobre todo pues muy, muy auténtico, muy vigente sobre la forma en la que pensamos y me quedé obviamente con esta idea de pues que todos tenemos o tuvimos estas heridas de la, pues en nuestra infancia, ¿no? Ajá, Y muchos en la actualidad, pues, cero conciencia de esto. Y podemos reflexionar un poco más sobre la manera en cómo interactuamos, la manera en cómo nos relacionamos a los demás y podemos notar exactamente qué herida está pues, presente ahí y que nos sigue marcando pues, mucho sobre la forma en la que nos comportamos, o sea, nos limitan, porque pues, obviamente a lo mejor nosotros en la mente quisiéramos ser diferentes, pero traemos todo esto atorado, o sea, ahorita desglosamos 5 y yo creo que muchos, estas 5, pues obviamente, como decíamos, pues las vivimos en mayor o menor grado, pero ahí están, ¿no? Entonces es muy disfuncional para nuestra felicidad, para nuestra plenitud, seguir total. caminando con estas 5 heridas, ¿no? Que todos ya nos dijiste en qué cosas nos limitan y que pues, obviamente, pues en la medida que pudiéramos acercarnos a especialistas como tú, para pues diagnosticar más o menos cómo ando con esa herida. Claro, para tener un mapa, porque como tú dices, o sea, de una u otra forma todas las vivimos, pero hay
casi siempre dos o tres que marcan más Mm. nuestra personalidad, nuestro carácter, las cosas que se nos repiten. Ay, mire, hace 2 años me pasó esto, ay, mira, me sigue pasando, ay, yo sigo atrayendo este tipo de personas. Mira, estos son los jefes que siempre me llevan. O, ay, mira, siempre que emprendo algo, me sucede esto una y otra vez. ¿Qué me está diciendo? ¿Sí? Sí, está tu Y programación, eso, por eso lo atraes o por eso lo vives, porque claro, por así eso lo funcionas. atraes. Ujú, así funciona. Exactamente. Entonces sí es necesario reprogramarnos para poder generar un cambio de fondo, porque nuestro inconsciente es el que elige, el que decide, la base de nuestra cinta que fue grabada. ¿Sí? Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que decir, de verdad quiero algo superficial que me dé como el consuelo por el momento, o en verdad quiero ir más profundo y obviamente pues eso es importante saber que si queremos ir más profundo, pues obviamente también es saber que la persona que lo haga sepa hacerlo porque pues es como una cirugía, Sí, claro. ¿cierto? O sea, no es simplemente decir frases que se me ocurran, sino tienen que ser también acorde con la estructura que necesita para que queden integradas Me quedé y que eso que pensando, sí, me quedé pensando un poco como cuando vas con un programador o alguien que te arregla una computadora y no le sabe muy bien, y ya quedó y la prenden y ya no jala, ¿no? De hecho, pues no sé qué le puse. Lo mismo, o sea, puede exactamente. pasar, ¿no? O sea, de repente pues, te dice que programan nuevamente y de repente pues ya no funciona, ¿no? Entonces yo he sido muy, muy exigente y muy, pues, éticamente responsable para precisamente, porque mira lo que sucede, o sea, yo vivo toda esa experiencia y esa solidez con el trabajo, con el trabajo de las problemáticas sociales en la universidad y es ya hasta pues en el 2020 donde consolido más el trabajo a nivel individual de atención a consultas online y demás en mi página y ahí construyo la metodología con base también en la terapia breve y las investigaciones que yo he hecho. Entonces también es como saber que actualmente hay un boom en cuanto a las técnicas de crecimiento personal y terapias, pero también las personas tienen que saber si esta persona que va a hacer una reprogramación o vas a abrir más tu mente, tiene la formación, la experiencia y lo sabe hacer. Porque Ujú. pues es importante, porque si puedes quedar, como se dice, mal programado o te tocó la herida y no generó como la contención y, y aumentó más el dolor, aumentó más la angustia. Así es, La sí. idea es que salgas más, por ejemplo, en las sesiones, la idea es que salgas más tranquilo, más consciente y con una perspectiva más amplia. Ujú, así es, totalmente. Oye, pues estuvo padrísima la plática del día de hoy. Cuéntanos nuevamente redes, dónde te contactan, porque seguramente muchas personas Entonces, pues, sí, quieren irse a checar. me pueden contactar, digamos, mi número acá en México es 984-166-0163. Mi Instagram es @Olga Yabur y mi página web es www.global.com. Ujú, Entonces, a través de, pues, de mis redes, de mi página web, me pueden contactar. También, pues, una de las cosas es que la salud mental no solamente son sesiones, pues, terapéuticas, también tengo, pues, talleres, retos de 21 días y asesorías, porque, pues, las asesorías son de 20 o 40 minutos, mis sesiones sí son de hora y media, porque, ujú, pues, la idea por eso es también breve porque son 3, 6 o 9 sesiones, porque la idea es poder ir más profundo, pero en un tiempo que también la persona pueda tener resultados más confiables, rápidos y que se mantengan en el tiempo, ujú. Que es todo lo importante, ¿no? Que no que es lo recaigamos, porque pues, importante. si hay una reprogramación, pues evidentemente no sucedería, porque pues, por algo tenemos otro chip, entonces tenemos otra forma de pensar. Es difícil regresar a algo, ¿no? No imposible, pero es difícil. Entonces, que eso es lo importante. Oye, pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Ya nos diste tus redes, ya todos los Sí, amigos pueden contactarte y por supuesto la invitación abierta para que regreses, porque pues, hoy platicamos de esto, pero bueno, pues, todo esto de claro. técnicas de programación es muy, muy amplio y me encantará que sigamos hablando acerca del tema.
Claro, hay muchos temas por hablar, sobre todo, por ejemplo, cómo damos esa base a los niños de 7 a 10 años, cómo podemos también actualmente poder trabajar con los adolescentes y prevenir los riesgos que hay con ellos y pues ya nosotros ya como adultos, el cómo conducimos nuestra vida y que ya el crecimiento personal pues ya no es un lujo o es de algunos, sino ya es una implicación de todos como seres humanos para poder de verdad tener un cambio y sentirnos mucho mejor con nosotros mismos. Así es, padrísima, padrísima conclusión y ahí están ya los temas pendientes y anotados para las siguientes ediciones. Pues muchísimas gracias nuevamente, Claro, Olga. gracias Daniel por tu espacio, por tu compromiso, por hacerlo también, por transmitir, por conectar y por seguir generando en muchas personas que tenemos pues esa base, como también las personas que nos escuchan, un alivio y aportar a la humanidad. Gracias por tu trabajo, Daniel. No, te agradezco tu comentario y también les agradezco a todos ustedes que le dieron clic a la entrevista y nos vemos y nos escuchamos en la siguiente edición.